Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. En este vídeo vamos a analizar algunos de los índices europeos más importantes junto con algunos de Estados Unidos. Comenzamos por IBEX 35. Bueno, estaba moviéndose dentro de un canal alcista en el que sigue todavía inmerso. La semana pasada tuvo un fallo alcista al no ser capaz de romper la tendencia bajista de medio plazo, un hecho que debería haber sido aprovechado justamente para posicionarse bajista o bien para aumentar posiciones cortas. Y a lo largo de esta semana sí que hemos visto ya un movimiento más brusco de caída, que ha incluso roto en intradía el soporte 8620 puntos, que corresponde a una zona que fue bastante fiable como resistencia durante finales de 2012, primer trimestre e incluso primer semestre de 2013. Entonces ahora mismo tendremos que estar muy atentos a no perder el nivel de los 8500 puntos, ya que podríamos tener ya confirmada ruptura del soporte 8620, ruptura del canal alcista, y ya sí que podríamos empezar a ponernos nerviosos si alguien está situado alcista, lo cual estaría haciendo erróneamente, porque realmente el IBEX 35 del corto plazo sigue inmerso todavía en una tendencia de corto plazo alcista, pero no hay que olvidar que hay que operar siempre a favor de la tendencia de medio plazo, y en este caso es bajista, y mientras no cambie esta situación deberíamos operar siempre a favor de la tendencia principal. Bueno, para mí lo más importante ya no va a ser la ruptura de 8500 puntos, sino que utilizaríamos como filtro el último mínimo ascendente, que es justamente este nivel, esta velada aquí, que estaríamos hablando del 8256. Un cierre semanal por debajo de 8256 ya sí que sería verdaderamente una situación bastante alarmante, y habría que deshacer posiciones largas para aquellos que las tengan, porque ya el objetivo, ya habría que trazar un objetivo por ruptura del canal alcista que posiblemente nos podría llevar por debajo incluso de los 7500, aunque antes habría que superar una zona de soporte que está comprendida entre los 7500 y los 7600 puntos, que es una zona que fue bastante importante entre el año 2012 y 2013, y habría que comprobar nuevamente si en la actualidad un posible ataque este año y posiblemente la próxima semana, viendo cómo está la situación, realmente se muestra fiable y detiene las caídas. Pero este sería en principio el objetivo de caída, 7500, 7600, siempre que se pierda los 8256, que sería, como he dicho, el filtro para dar por confirmado la ruptura del canal alcista del que se viene moviendo el IBEX 35. Pasamos al DAX 30. Bueno, el DAX 30 también se está moviendo dentro de un canal alcista. Podemos observar esta línea verde, la resistencia del canal, el soporte, que justamente, ya el jueves ya empezó la sesión del miércoles, ya tuvimos una ligera ruptura del soporte. En la sesión del jueves tuvimos un doji, y en la sesión del viernes, se dio la vuelta a lo alcista e intentaron recuperar el soporte perdido, pero no lo consiguieron finalmente. Está ahora mismo realmente los alcistas tienen una situación bastante complicada, porque no solamente tienen ya que recuperar lo que sería el soporte del canal alcista, sino que además se enfrentan a la tendencia bajista de largo plazo. Como podemos observar aquí, solamente vemos aquí una importante dilatación alcista. Realmente aquí, como nuevamente vuelve a tropezar, hay una ruptura solamente de un día. Este es un gráfico diario, y al día siguiente ya definitivamente hay caída con bastante fuerza. Tenemos aquí un hueco bastante considerable bajista, y nos llevó desde la zona de los 10.700 a tantear a los 8.700. Fue una caída bastante brusca. Aquí ahora mismo, todo va a depender de si son capaces aquí los alcistas de recuperar los 10.000 puntos, que va a ser importante, porque justamente es que se está confluyendo precisamente el soporte con la tendencia bajista de medio plazo, de largo plazo, perdón. Y va a ser muy importante esa superación si queremos ver nuevamente ataque a los 10.500 puntos. Los 10.500 puntos, la verdad que es un nivel clave, y normalmente ha sido, y es muy llamativo, las rupturas mayoritariamente de dicha resistencia han sido producidas con huecos
hueco de ruptura. Por ejemplo, aquí justamente tenemos un hueco de ruptura alcista. Aquí sí que hay una ruptura como Dios manda, normalmente hay una penetración, una segunda vela que sí muestra hueco, aquí hay una caída fuerte hasta el soporte 8343, pero nuevamente aquí se da la misma circunstancia que justamente en esta zona, justamente a principios de enero de 2015, nuevamente vuelve a ser superada la resistencia con un hueco de ruptura, y aquí ocurre justamente al revés. Tenemos un hueco de ruptura, pero en este caso bajista. Así que en los 10.520, 10.500 puntos es una zona de resistencia bastante fiable. Y llamativo, como les mencionaba, el tema como en varias ocasiones se ha superado con huecos de ruptura muy importantes. Si fueran capaces de recuperar los 10.000 puntos los alcistas e intentar nuevamente atacar los 10.500, quizá una ruptura por un hueco, pues podrían darnos a pensar en un nuevo movimiento al alza. En principio la siguiente resistencia estaría en torno a los 11.500 puntos. No obstante, ahora mismo las circunstancias que tenemos es que la tendencia a largo plazo es bajista, la tendencia de medio plazo es bajista, y solamente en el corto plazo estamos viendo un movimiento todavía alcista. Realmente, mientras no se pierda el nivel de los 9.500 puntos, realmente no podemos dar por perdida o suspendida o anulada lo que sería la tendencia alcista de corto plazo. No obstante, aunque los 9.500 puntos un nivel a vigilar, por la parte de abajo tenemos el soporte de los 9.343 puntos, que como vemos por estas flechas nos indican la zona, las veces que ha sido tanteado y cómo han respondido los alcistas con movimientos rápidos al alza en varias ocasiones, al menos en 5 ocasiones, como podemos ver en este gráfico. Entonces, quizás aunque tuviéramos una pérdida de 9.500 puntos, tendríamos que ver si realmente los bajistas son capaces de doblegar la cota de 9.343 puntos. Que hay ruptura de los 9.343, siguiente parada sería buscar los 8.710, aunque realmente esto es un soporte que ha sido tanteado en una ocasión, justamente fue el mínimo de este año, con lo cual no podemos saber qué fiabilidad puede tener realmente si caen los 8.343 y no vamos a 8.710. Antes de nada, lo primero será esperar a ver si hay una confirmación justamente de ruptura del canal alcista. Para ello necesitaríamos al menos 2 o 3 cierres descendentes que utilizaríamos como filtro. De suceder, pues verdaderamente pues estaríamos en una situación bastante grave y veríamos seguramente un viaje rápidamente a zona 9.500, 9.300, y ahí sería esperar algún tipo de reacción al alza, porque si no podríamos caer a los 8.700 y, como ya les mencionaba, fiabilidad realmente no está comprobada. De momento, al no cambiar la tendencia de medio plazo, que sigue siendo bajista, realmente quien está operando en el canal está operando contra tendencia, con lo cual debe de asumir un riesgo mucho mayor que si está posicionado bajista a favor de la tendencia principal, que es bajista. Bueno, pasamos al FTSE 100. Bueno, el FTSE 100, la verdad que bueno, lo tenemos en gráfico diario. Se tropezó justamente con una zona de resistencia muy importante y ya probada entre los 8.395 y 6.444, como podemos observar aquí, aquí, con lo cual nuevamente en esta zona es una zona muy fiable como nivel de resistencia, zona de resistencia muy importante. No puede doblegarla y hemos visto una corrección. De momento la corrección se ha detenido en el 38% de retroceso de Fibonacci de todo el movimiento alcista que tenemos aquí, desde que se arrancó en febrero el rebote. Y de momento lo que estamos viendo es que se ha detenido en un nivel importante, como decía, el 38%, que justamente podemos observar aquí en este tramo como justamente actuó como soporte. Aquí al fin de cuentas lo que se estuvo realizando fue un movimiento un patrón rectángulo o movimiento lateral, también podríamos llamarlo, y tenemos que en la sesión del viernes se formó un martillo. Bueno, un martillo después de un movimiento bajista como hemos tenido puede ser una oportunidad para probar a posicionarse largo. Realmente el martillo es una figura que, a pesar de ser de una sola vela, no necesita confirmación, como si ocurre en la mayoría de velas japonesas que están compuestas solamente por una vela.
En este caso, ¿qué deberíamos de hacer? Si queremos operar porque tenemos un martillo, pues bueno, sería en la sesión del lunes, en la apertura, abrir posiciones largas y solamente cerrar si tenemos un cierre por debajo del mínimo de dicho martillo. En este caso, todo aquello que sea un cierre por debajo de 6.054 puntos anularía el martillo y por tanto anularía nuestra operativa con una intención de ir hacia zonas de resistencia, hacia la zona de los 6.400 puntos. No obstante, es una oportunidad, es bastante interesante después de una buena caída. Es una zona que está probada, como se probó durante los meses de marzo y abril, que aguantó muy bien, así que sería una oportunidad bastante interesante para probar algo distinto. Pasamos al MB30 italiano. Bueno, tiene dificultades sobre los 19.000, 19.200, lo tuvo ya aquí anteriormente, precisamente en marzo. Aquí ya lo estamos viendo precisamente tras una fuerte caída, hay un pequeño rebote para a continuación volver a caer. Y básicamente aquí en principio lo que se estaría desarrollando, viendo los puntos que tenemos ya apoyo, dos apoyos en soporte, un soporte ascendente y una zona lateral comprendida entre 19.000 y 19.200, estaríamos hablando de un triángulo ascendente. No obstante, a pesar del nombre que tiene, no significa que la ruptura vaya a producirse al alza. No hay que olvidar que los triángulos son patrones de continuación y la tendencia que tiene de medio plazo y largo plazo el MB30 es claramente bajista. Así que lo que se supone en teoría, y debería pasar con probabilidad, sería que tuviéramos una ruptura bajista. No obstante, puede ocurrir cualquier cosa porque al fin de cuentas nos basamos en probabilidades. Pero como le digo, un triángulo no deja de ser más que un patrón de continuación. Pero al final puede suceder, pues bueno, de lo contrario, porque no hay el análisis técnico en una ciencia exacta y nos basamos exclusivamente en lo que son probabilidades. De momento hemos visto el fallo de los 19.000 puntos nuevamente, como ocurrió en marzo, vuelve a ocurrir a finales de abril. Vemos una caída. De momento pierde 18.000 puntos, que había sido una lucha que había mantenido durante 3 sesiones continuas, y justamente el viernes lo perdió, a pesar de que recuperó el último tramo, intentó recuperarlo, pero los 18.000 se puede decir que bueno, a día de hoy los tiene perdidos. Habría que ver la sesión ya del lunes si vemos algún tipo de recuperación, o la sesión del martes, muy importante, o lo que puede ser más probable que es que si no hay una reacción al alza tengamos un nuevo tanteo a la directriz alcista que tenemos aquí, lo que sería el soporte del triángulo ascendente, muy importante. Y sobre todo tener muy en cuenta, porque al fin de cuentas seguimos los osciladores, nos muestran tanto el estocástico como el MACD que todavía sigue activa la corrección y podríamos tener incluso una ruptura. Va a ser muy importante vigilar el nivel de los 17.000 puntos por debajo, que podríamos utilizar como filtro quizás 17.000 o 16.900, quizás los 16.900. Si llegáramos a tener una caída ahí por debajo de 16.900, podríamos considerar que se ha roto realmente el triángulo descendente, y la verdad que el movimiento de caída, si se confirmara, el objetivo teórico sería bastante grande y el batacazo también, pues por ende pues sería de igual tamaño. Así que de momento vamos a ver si se mantiene, consiguen sobre todo recuperar los 18.000 puntos, y si no, ver si hay algún tipo de apoyo en la directriz que tenemos aquí alcista, que nos marca la tendencia de corto plazo, pero no olvidando, como le digo, que la tendencia de medio plazo y de largo plazo sigue siendo bajista, que hay fallo en 19.000 puntos, que ya hemos perdido 18.000 puntos, sigue estando bastante complicado. No obstante, la sesión del viernes, aunque perdió 18.000 puntos, tampoco fue realmente que lo perdiera con rotundidad, cerró en 17.842, así que vamos a esperarlo a ver qué ocurre en la sesión del lunes, porque si tuviéramos una sesión nefasta nuevamente bajista, pues sí que vamos a probar directamente esta directriz, el soporte del triángulo ascendente, y la verdad que no sería nada agradable ver dificultades, alguna ruptura de dicha directriz o soporte del triángulo.
Así que muy importante vigilar. Si superamos los 18.000, posibilidad de ir nuevamente a zona de resistencia, 19.000, 19.200, más que probable. Si los 18.000 directamente lo hemos perdido, lo más posible es que veamos un tanteo, y yo no descarto incluso la visita a los 17.000 puntos para empezar, y debajo de 17.000, como decía, utilizando como filtro 16.900, una caída por debajo de 16.900 ya sí que confirmaría la ruptura del triángulo descendente. Al fin de cuentas ya tenemos, el triángulo está bien definido, tenemos dos niveles claramente de soporte ascendente, dos mínimos ascendentes, y tenemos dos máximos prácticamente en la misma zona, a la misma altura, ¿no? Comprendido entre 19.000 y 19.200. Así que es muy importante, como digo, controlar un poco los 18.000, a ver si hay suerte y hay ruptura al alza, o bien definitivamente el precio sigue cayendo a favor de lo que era la tendencia de medio y largo plazo. Esto, de todos modos, lo que estamos haciendo sería un juego realmente en el corto plazo, realmente un movimiento de consolidación dentro de lo que sería una tendencia bajista. Tenemos el Eurostoxx ahora en gráfico también diario. Bueno, también se está moviendo dentro de un canal alcista. Tenemos un primer apoyo, tenemos un segundo, y el viernes nuevamente volvió a tantearlo, justamente comprendido en el nivel de los 2.900 puntos, donde se formó un doji. Interesante ver si este doji realmente no estaría mostrando un cansancio bajista. Sería muy importante que en la sesión del lunes tuviéramos un cierre positivo, muy importante, y sobre todo pues una vela que medio en condiciones, una vela muy parecida a las anteriores que hemos estado viendo, al menos nada de pequeñas velas, sino una vela que, por ejemplo, como esta, alguna como esta, no, son velas que serían interesantes para dar una confirmación realmente a que este doji de la sesión del viernes no estaría mostrando la posibilidad de un giro nuevamente, y en este caso un giro alcista. Por eso va a ser muy importante que el lunes tengamos un cierre en positivo. Cuanto más alto, mucho mejor, pero con una vela de un tamaño normal, tampoco más o menos como la mayoría de velas que estamos viendo, nada de, lo único exceptuoso son pequeñas velas. Por ejemplo, aquí algunas pequeñas velas, por ejemplo esta zona, ¿no? Es lo que nos interesa una vela pues un tamaño medio, para poder confirmarnos realmente que estamos ante un giro alcista. Y esto podría venir a favor justamente de lo que hemos visto ya en el FTSE 100, que teníamos un martillo en un nivel clave, y podría ser que en la sesión del lunes podría reaccionar justamente que estamos viendo, tanteando niveles de soporte, o algunos, por ejemplo, que se había perdido. Por ejemplo, aquí vemos a la MB30 muy cerca de la directriz, el DAX 30 que lo ha perdido, pero vamos a ver si pudiera recuperar los 10.000. Podríamos ver nuevamente dejar a un lado lo que es el recorte, la corrección que tenemos en estas últimas 2 o 3 semanas, y volver a ver un nuevo movimiento ascendente, a atacar nuevamente niveles de resistencia clave en los diferentes índices. Así que va a ser muy importante, como le digo, esperar, sobre todo esperar un cierre positivo, muy importante. Un cierre negativo y que terminara al final rompiendo el soporte del canal alcista, cayendo por debajo de 2.900, y sobre todo utilizando el soporte de los 2.858 por debajo de ese nivel. Bueno, pues ya sí que veríamos una caída hacia en torno a los 2.670, pero también es un nivel que no está todavía comprobado, simplemente ha sido tanteado una vez, que fue el mínimo de este año también, y donde se inició el rebote en febrero, y no podemos asegurar que pueda ser realmente fiable. Entonces, en principio, vamos a ver si quizá este doji nos podría estar dando una señal de giro, lo mismo que en el FTSE tenemos un martillo, ¿no? Son velas que podrían propiciar un nuevo giro alcista después de 2 semanas o 3 semanas en algunos índices de movimientos bajistas, en lo que sería una corrección. Sin olvidar que, evidentemente, como podemos comprobar aquí, esto es una tendencia, justamente la tendencia de medio plazo, que es claramente bajista, y no hemos salido todavía de esa órbita. Además, es muy interesante que hubiera aquí un rebote, y quizás incluso si se confirma con un cierre positivo el lunes, la expectativa sería una visita a la zona de resistencia,
que justamente ya tenemos aquí la media móvil bordeando dicho nivel, y sería un sitio precisamente para buscarlo como objetivo en caso de que se confirme la sesión del lunes, de que podríamos tener un nuevo ataque desde soporte a resistencia del canal alcista. Pasamos al CAC 40. Bueno, el CAC 40 lo tenemos en gráfico mensual. Para mí era muy importante para que pudieran comprobar precisamente esta directriz bajista que tenemos. Esta es de muy largo plazo. Como estamos viendo aquí, este punto corresponde al año 2000. Fue precisamente cuando hubo el crash de las .com. Vemos la fuerte caída, recuperación a continuación. Aquí justamente en los 6.000 puntos tenemos que estalla la burbuja financiera y del ladrillo que acompañó en algunos países como en España. Caída nuevamente al soporte, y fijaros que el soporte 2470 actúa fenomenal aquí, aquí y aquí. Tenemos 3 toques, el 13 es el número mágico del análisis técnico, muy importante, y sobre todo me llama mucho la atención precisamente al alza un nivel de soporte muy importante, los 4170 puntos. Aquí vemos cómo actúa como resistencia, incluso aquí también actúa como resistencia, frenando precisamente todo un movimiento alcista que venía también de realizar un movimiento lateral, arranca alcista y se frena a los 4170. Lo tenemos aquí, la proximidad también tanteo, aquí lo vemos tanteando varios días, y todo este tramo 2013, 2014 estuvo actuando perfectamente como soporte. Prácticamente durante casi todos los meses entre 2013 y 2014 lo tantearon. Sin embargo, no hay ni un solo cierre por debajo de dicho nivel en gráfico mensual, como decía que estamos analizando, gráfico mensual. Nuevamente en los últimos meses estamos viendo lo mismo. Desde principio de año tenemos en enero, tenemos como hay una ruptura, pero una ruptura no confirmada, simplemente vemos la mecha, como al final desde zona de soporte lo suben alcista al alza. Aquí nuevamente otra vez ruptura, no se confirma ya que el cuerpo queda por encima justamente del soporte. Aquí se forma una pauta de martillo perfecta, con un pequeño cuerpo, en este caso negro. Tampoco en los martillos no importa el color realmente, que sean blanco o negro. Algunos dicen que sea blanco es mucho mejor, pero realmente no hay diferencia entre que el cuerpo sea blanco y negro realmente en efectividad. Pero bueno, a forma de anécdota, estamos viendo que en las últimas 3 sesiones, realmente en los últimos 3 meses que llevamos, lo que son marzo, abril, mayo, se está moviendo en un rango que va de 4.300 a los 4.600 puntos, con lo cual sigue activo en martillo que se dejó en febrero y que volvió a ser un tercer tanteo de esta directriz que tenemos iniciada el movimiento alcista en el 2011. Justamente vemos cómo tantea justamente y reacciona al alza. Todo lo que no fuera cerrar por debajo del mínimo de dicho martillo, vamos a comprobar cuál era su nivel. Su nivel 3892 realmente se mantendría activo las connotaciones alcistas de dicha vela. Realmente a mí personalmente no me gusta este tipo de martillos porque no viene precedido de varias velas bajistas. Realmente se forman tras 2 velas. Tenemos una y tenemos una segunda. A ver, para verlo mejor, si les trazo 1 y 2, es decir, 2 velas tenemos. Realmente me gusta que haya al menos 6 velas o 7 velas antes de que aparezca un martillo para darle cierta fiabilidad. No obstante, de momento se está respetando muy bien, y sobre todo, como decía, muy importante el nivel de los 4170 puntos, que sí se está mostrando muy fiable. Posiblemente si tuviéramos una ruptura en gráfico mensual de dicho soporte, el castañazo iba a ser impresionante, posiblemente, porque no solamente ya romperíamos un soporte bastante fiable, ya comprobado en numerosas ocasiones, sino que también romperíamos la directriz que tenemos de largo plazo, que sigue siendo alcista, a pesar de que en el muy largo plazo pues evidentemente esto es bajista. Así que va a ser muy importante ver, sobre todo observar si es capaz de aguantar, y aquellos pues más valientes pues que estén posicionados alcistas, yo me mantendría en esa posición siempre que no tenga un cierre por debajo de dicho nivel. Y como pueden observar perfectamente, fíjense la de veces que ha sido tanteado, pero el cuerpo de ninguna vela acaba por debajo. Muy importante este nivel, ¿no? Lo está demostrando y aquí lo podemos ver, ¿no?
muy importante. Pasamos al SP500. Aquí lo vamos a ver en gráfico semanal. Bueno, se había estado moviendo años atrás dentro de un canal alcista. Lo podemos ver un poco. Vamos a ver un poco para que lo vean. Bueno, aquí tenemos una línea que era la de soporte, la de resistencia. Se había estado moviendo dentro de un canal alcista hasta que se ha formado a lo largo de 2014 un movimiento lateral. Vamos a darle a ver. Aquí, sí. Un movimiento lateral comprendido entre los 1820 y 2120. Tenemos tanteo, 1, 2, 3, 4 tanteos, ¿no? Y sobre todo una zona muy clara de resistencia a los 2122 tanteados en numerosas ocasiones, como podemos observar aquí. Incluso más que hablar de un nivel en concreto, el 2122, podríamos hablar de una zona comprendida entre los 2100 y 2122. Esto sí que realmente vamos a cogerlo, vamos a ponerlo, vamos a darle mayor grosor. Aquí, color, vale, perfecto. Bueno, dándole este rango ya a 2100, ahora perfectamente pueden observar ustedes cómo realmente ha sido tanteado varias veces esa zona y realmente de momento han sido incapaces, y estamos viendo prácticamente que el movimiento se empieza a desarrollar a lo largo de 2014. Un momento, por favor, que más suena la alarma. Un movimiento lateral, como les decía, sobre todo muchos ataques, sobre todo en esta zona entre enero y julio de 2015, se atacó fueron numerosas las semanas que se estuvo atacando esta zona, pero sin conseguir romperlo, con lo cual nuevamente estamos en un fallo en zona de resistencia muy importante y vemos una leve caída. Realmente no es destacable. Incluso la última vela, la de esta semana, lo que estamos viendo al fin de cuentas no es más que una peonza, ¿no? Es una vela de indecisión, con lo cual los bajistas realmente tampoco es que parecen tener mucho empeño de momento por dar ningún susto y a visitar los 1820 puntos. Con lo cual, de momento, bueno, simplemente es una caída. Quizás podamos ver una corrección un poco más profunda, incluso puede llegar a los 2000, pero yo de momento no le veo todavía esa debilidad, y la vela que nos deja esta semana desde luego no me deja claro que los bajistas realmente tengan mucha intención por realmente movimiento a la baja, como si son esto, esto mismo, aunque aquí lo que hubo fue un movimiento lateral realmente, que fue lo que yo suelo llamar un tomadaka. Es prácticamente la misma semana pasan de soporte a resistencia y viceversa, de resistencia a soporte, ¿no? Y esto sí que es con rotundidad, y así se demuestra claramente el movimiento bajista buscando ya soporte aquí. Simplemente que aquí resulta que lo que hay es un fallo claramente bajista al no llegar a tantear el nivel de soporte, y le vemos precisamente que aquí se forma una pauta de martillo que precisamente si utilizáramos el mínimo, vamos a trazarle una línea. Fíjese cómo la respeta realmente. Incluso esta vela se aproxima, pero no llega ni siquiera a tantearla. En este caso, basándonos en vela, lo que hubiéramos necesitado sería un cierre semanal por debajo del mínimo de este martillo para poder considerar que el martillo ha quedado anulado. Con lo cual hemos visto cómo el mínimo de esta vela hacía de soporte y reacción alcista para atacar resistencia. De momento, nuevamente hay fallo en zona de resistencia, pero de momento no se ve que los bajistas tengan mucho interés por una caída. Bien, es cierto que nos encontramos en una zona de sobrecompra, pero esto no significa absolutamente nada, ya que en periodos, como podemos observar este periodo aquí, este periodo, normalmente podemos ver grandes movimientos realizarse estando en zona de sobrecompra. Lo único aquí, la diferencia que hay, por lo que no estamos viendo la continuidad alcista, que justamente está atacando una zona que es bastante complicada. Prácticamente desde enero de 2015 no ha sido capaz de doblegarla en ninguna ocasión. Así que muy importante esta zona. Vamos a ver si esto queda simplemente en unas pocas jornadas de parón, después de una recogida de beneficios, después de este fuerte movimiento que hay al alza, ¿no? Aquí, como vemos, sobre todo nos llama la atención mucho los martillos, ¿no? Aquí tenemos un martillo, aquí tenemos otro. Fijaros, aquí también hay otro justamente tanteando en zona de soporte, ¿no?
y la verdad que después de aquí funciona muy bien. Estos son los que dan alegría normalmente, los martillos, cuando se aparecen en un soporte, lo fiables que son. Rápidamente reacciona al alza aquí, el martillo reacciona al alza, increíble. Como le decía, creo que en alguno de los otros índices que mencionaba, creo que si mal no recuerdo FTSE 600, hay un martillo, no es de un tamaño tan importante como esto, es un poco más pequeño, algo más parecido a este, pero lo que aquí precisamente está funcionando muy bien. Precisamente quizá en este hay un pequeño amago de arranque alcista que se ve rápidamente doblegado, pero nuevamente se apoya al alcista en la zona 1820 para rápidamente arrancar como un reactor e irse directamente a zona de resistencia. Así que de momento yo sí que veo al SP bastante fuerte. De momento no tengo por qué pensar en que pueda haber correcciones más fuertes. Vamos a ver cómo cierra la próxima semana, a ver si realmente a lo mejor necesita un mayor cansancio, quizá ir a buscar los 2000 puntos, podría ser algo lógico, ¿no? Una corrección un 38% no sería descartable y tampoco anularía todo este tramo alcista, y no estaría más pensando a lo mejor en un patrón AB igual a CD, que sería muy interesante y que sí que podría darnos una posible señal de que si tuviéramos una corrección hacia los 2000, nuevo movimiento al alza, podríamos tener cierta fiabilidad, a lo mejor probablemente, de que pudiera romper esta zona de resistencia. No obstante, la corrección que ha hecho hasta el momento es leve, muy leve, y la verdad que estamos viendo prácticamente como aquí la sombra está en los mínimos, están todos muy parecidos en las últimas semanas, ¿no? Como vemos esta zona de aquí comprendido, ¿no? Sería en torno a los 2050 puntos realmente. Así que de momento sí que lo veo fuerte y no hay por qué asustarse. En Nasdaq 100, bueno, pues tenemos una zona de resistencia en los 4738. Se está moviendo dentro de un lateral, no puede con la zona 4738, 4740, para ser un poco más exacto. Y bueno, lo que hemos visto ha sido nuevo tanteo a esta directriz que tenemos aquí alcista de largo plazo. Estamos hablando de un gráfico semanal. Tenemos un primer toque, un segundo toque y un tercer toque. Esto, como volví a decir, el número 3 que vuelve a acompañarnos, y parece que cada vez que toca, aquí volvió a tocar, reacciona al alza, vuelve a tocar, reacciona al alza, simplemente que aquí se ha quedado atrancado a las puertas de los 4600 puntos. Vemos aquí que cuando empiezan a formarse varias velas prácticamente al mismo nivel suele ser cansancio, y esto puede desembocar en algún tipo de corrección posteriormente, aunque algunas veces suele también reiniciar el arranque alcista, en este caso que viene precedido, pero era normal que después de varias velas alcistas, pues bueno, pudiera haber algún tipo de recorte. Se ha retenido los 4600, podríamos hablar que entre los 4600 y 4738 también sería una zona pues de resistencia, más que hablar justamente de los 4738 para apoyar justamente esta zona que tenemos aquí, comprendida entre octubre de 2015 y enero de 2016. Pero bueno, de momento está en una corrección. Tenemos una peonza, es una vela de indecisión, y vamos a ver si a lo mejor esta vela de indecisión podría indicarnos que podríamos estar ante un posible ya parón del movimiento correctivo, es decir, finalización de la corrección y reanudación del movimiento alcista que le precedía. Va a ser muy importante ver la vela semanal, que nos deja una vela semanal negativa, pues sí que sería una mala señal y posiblemente apuntará nuevamente a un tanteo a lo que sería la directriz alcista que tiene claramente aquí el Nasdaq 100. Pasamos al Dow Jones Industrial, y bueno, el Dow Jones Industrial muy bien, desde los 15.502 puntos, inicio de rebote en febrero, se fue a 18.166, es una zona 18.166, incluso 18.200, 18.300 zona de resistencia, pero justamente este nivel, si yo trazo una línea, vamos a darle más grosor para que lo puedan ver mejor. Vale, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Justamente esta misma línea que acabo de trazar está actuando como soporte dentro de lo que había sido un movimiento rectangular anterior que tenía. Es decir, podríamos hablar de una zona de resistencia en dicho rectángulo, y justamente los 18.170 pues vuelven a actuar aquí justamente como resistencia
perfectamente, y una pequeña corrección de momento ligera aguantando 17.600, que parece ser lo que de momento sí parece estar respetando, viendo incluso esta zona que tenemos aquí. Realmente 17.600, 17.500 sería una zona a respetar, muy importante a vigilar. No obstante, la verdad que la sesión del jueves estamos en un gráfico diario. En la sesión del jueves se formó un doji. El viernes respondieron claramente al alcista con una vela claramente alcista, y podríamos ver nuevamente un movimiento al alza, que parece ser las señales que estamos viendo en algunos índices. Estamos viendo que parece que podríamos ver una respuesta ya a dejar atrás el periodo que hemos tenido de 2 o 3 semanas de corrección. No obstante, habrá que esperar realmente. Yo creo que va a ser muy importante lo que ocurra en la sesión de mañana lunes para poder confirmar realmente si volvemos a ver a varios de estos índices atacar niveles de resistencia, o realmente, pues bueno, lo que vamos a ver será una continuidad de las caídas, y en algún índice, sobre todo el europeo, podríamos ver grandes caídas, ya que están en zonas bastante comprometidas. De momento, la zona 17.600 parece actuar muy bien en el Dow Jones, y tampoco sería descartable una posibilidad de una corrección mayor que fuera a buscar el 38%, que sería los 17.148, que tampoco me parece nada normal que hubiera una corrección de ese tamaño después de el gran movimiento alcista que ha habido. Y es más, justamente está en la media móvil 200, justamente bordándolo, así que la zona comprendida 17.148, 17.200 va a ser una zona muy importante, muy interesante si continuaran las caídas, porque yo creo que si podría ser aquí, habría que vigilar mucho qué figura podría dejarnos, qué tipo de vela diaria nos podría de aquí dejar, o a lo mejor algún tipo de patrón formado por 2 o 3 velas que indican algún tipo de giro alcista. Sería muy importante. De principio vamos a ver si los 17.600 realmente aguanta, si lo que sucedió el viernes no es un simple espejismo, que cerró prácticamente fue máximo de la sesión, y vemos una respuesta nuevamente el lunes prácticamente alcista, y nuevamente tanteo a zona de resistencia como algo que se puede esperar, tanto como ya decía doy, nuevo ataque, zona de resistencia, o más claramente todavía en el SP, que realmente tampoco ha hecho una gran corrección. Realmente está muy fuerte junto con el Dow Jones Industrial, nada que ver por ejemplo con el Nasdaq, que está un poco complicándose la vida ahí, pero el Dow Jones desde luego está muy fuerte. Entonces por debajo vamos a vigilar los 17.600, y mientras no se pierda, realmente bueno, podemos pensar que puede haber un nuevo ataque a la zona de los 18.166, 18.200. La pérdida de 17.600 pues podría llevarnos posiblemente a la zona de los 17.200, 17.148, que yo creo que sería un buen lugar realmente, si corrigiera, muy interesante para añadir posiciones alcistas, o bien si no nos ha dado tiempo, hemos perdido el movimiento alcista, realmente pues bueno, para entrar, tanto para entrar como para añadir, sería una buena zona. De momento aquí es un poco arriesgado, vamos a ver lo que ocurre en la sesión del lunes, como comenté anteriormente, a ver si tenemos un nuevo cierre en positivo, y si podríamos pensar entonces nuevamente en un viaje a los 18.200. Pero para mí, la verdad que si hubiera una corrección hacia los 16.200 sería fantástico realmente. De todos modos, a pesar de que cayera 17.200, no pensemos que la tendencia alcista ha cambiado para nada, absolutamente. Entonces, en principio, tenemos una zona claramente de resistencia, 18.170, 18.250, y luego tenemos ya en la parte de abajo, pues podríamos hablar de una zona entre los 15.986, primera zona importante, soporte, y los ya más abajo 15.649. Esto verdaderamente queda ya muy lejano realmente. A mí, como digo, esta zona de aquí es la que me interesaría realmente que corrigiera. Que no corrige, pues la verdad que mala suerte, ¿no? Pero si corrigiera, la verdad que sería un buen trade para ponerse alcista. Pero vamos, siempre no solamente sería cuestión de una corrección a este nivel, sino, como digo, buscar algún tipo de patrón que nos pueda indicar que pueda haber un giro alcista, y entonces sí que podríamos aprovecharnos de un fuerte movimiento, y aquí también podría activarse superando los 18.200 siempre que cayera
torno al 38%, al 50%, que tampoco perderíamos lo que es la tendencia alcista de corto plazo. Podríamos ver incluso activarse un patrón AB igual a CD, que sería muy interesante, o lo que sería decir activarse un segundo impulso alcista, lo cual si corrige el 38% sería fenomenal, ya que el tramo de objetivo que tendría sería bastante más ambicioso que si llega al 50 o 61.8, que realmente ya el objetivo iría menguando. Y por eso mi interés sería realmente una caída hacia 17.200, pensando bien en un buen trade que te pudiera llevar una muy buena plusvalía. Pero no obstante, para no ahogar mucho la fiesta a los que están alcistas, de momento está aguantando estoicamente el 17.600 y vamos a ver si nuevamente a partir del lunes vemos continuidad en el movimiento alcista que se inició en la sesión del viernes. Bueno, esto ha sido todo y nos vemos en un próximo vídeo.